Muy bien, pues vamos a continuar con el siguiente video del Mahabharata y vamos ahora a hablar acerca del siguiente capítulo, que es el de cuando Bhima mata al Rakshasa de Ekachakra. Después de atravesar muchos riachuelos y paisajes hermosos, los Pándavas llegaron por fin a Ekachakra. Se alojaron en la casa de un brahmin que les había acogido y se ganaban el alimento mendigando por la calle. La gente de la ciudad estaba intrigada con aquellos silenciosos brahmanes que no parecían mendigos. Los Pándavas nunca dejaban a su madre sola por mucho tiempo. Recolectaban sus limosnas y luego regresaban a la casa del brahman para depositar lo recogido a los pies de su madre. Kunti dividía los alimentos, dando la mitad a Bhima y distribuyendo el resto entre los demás hermanos. Bhima siempre tenía hambre, pues por su fuerte complexión necesitaba mucha comida para quedarse satisfecho. Había un alfarero en las cercanías al que Bhima comenzó a ayudar trayendo a sus espaldas enormes cantidades de arcilla. El alfarero estaba muy satisfecho y sorprendido con la fortaleza de aquel joven e hizo un enorme cuenco para él. A Bhima le gustó mucho y al próximo día se lo llevó con él a la ciudad para mendigar por las calles. La gente le sonreía indulgentemente al ver el enorme cuenco y se lo llenaban con sabrosos alimentos que habrían preparado en sus casas. Un día Bhima estaba en casa del brahman a solas con su madre. Sus demás hermanos se habían ido a mendigar. Ambos estaban hablando cuando de repente oyeron cómo alguien lloraba dentro de la casa. Agudizaron el oído para escuchar qué pasaba y se dieron cuenta de que el brahmin que les había acogido en su casa estaba hablando con su esposa y ambos lloraban apenados. Kunti dijo: han sido muy buenos con nosotros. Nos ayudaron cuando no teníamos hogar ofreciéndonos su casa. Si fuera posible, deberíamos ayudarles en la forma en que podamos. Bhima, quédate aquí. Yo iré a averiguar cuál es la causa de su tristeza. El brahmin tenía un hijo y una hija. El hijo apenas era un niño. Hablaban entre ellos y decían: yo iré. Y el otro insistía: no, iré yo. Kunti no pudo entender de qué hablaban, así que se acercó a la esposa del brahmin y le dijo: no he podido evitar oír vuestros lamentos y me he acercado para saber cuál es la causa de vuestra tristeza. Porque si pudiéramos ayudaros, nos gustaría mucho hacerlo. El brahmin la miró y le dijo: en verdad eres muy amable. Tu corazón está lleno de compasión por aquellos que sufren, pero me temo que no hay ningún ser humano que pueda ayudarnos. No obstante, te contaré la razón de nuestra tristeza. En la montaña cercana a la ciudad, hay una cueva en la que vive un cruel Rakshasa llamado Aka. Ha estado sembrando el terror en nuestra ciudad en los últimos 13 años. Al principio descendía de la montaña cuando le apetecía e irrumpía en la ciudad matando a quien le parecía, para comérselo. Los habitantes de la ciudad temían que el Rakshasa viniese y les matase indiscriminadamente, por lo que finalmente los ciudadanos se reunieron para buscar una solución al problema, de lo cual surgió una propuesta para hacerle al Rakshasa. Una delegación fue a verle y le dijo: Vaca, los habitantes de la ciudad están aterrados con tus ataques por sorpresa. Viven en el constante miedo de ser devorados por ti en cualquier momento. Pero si quieres escucharnos, tenemos una sugerencia que hacerte. Cada semana se te proporcionará una carreta llena de excelentes alimentos y junto con ella se te ofrecerá también un ser humano. Entre nosotros organizaremos turnos para poder alimentarte como tú deseas. Pero por favor, ya no irrumpas más en nuestra ciudad matándonos por sorpresa. De esta forma viviremos con más tranquilidad y tú podrás recibir tu alimento con regularidad. Al Rakshasa le pareció bien y consolidó el pacto. Y cumpliendo con lo pactado, se ha estado siguiendo esa norma durante los últimos años. De modo que en turno rotatorio, de cada casa se escoge una persona para ofrecerla como víctima al Rakshasa, junto con una carreta llena de alimentos. Y mañana me tocará ir a mí. Es por eso que estamos llorando, porque si yo muero no habrá nadie que pueda cuidar de mi esposa y mis hijos. Y si es mi esposa la que muere, mis hijos quedarán huérfanos porque yo ya no podré vivir sin ella. Así que hemos decidido que mañana iremos todos para ofrecernos como víctimas al Rakshasa. Kunti estaba muy apenada por la desdicha del brahmin. Le dijo: no te preocupes, nadie tendrá que morir. Tú tan solo prepara la comida y yo me ocuparé del resto. Tengo 5 hijos y enviaré a uno de ellos con la comida. Quiero agradecerte tu amabilidad al ofrecernos tu casa durante estos días. El brahmin indignado le dijo: de ninguna manera vosotros sois mis invitados. ¿Acaso crees que soy tan egoísta que voy a permitir que sacrifiques a uno de tus hijos para salvar mi vida?
Vosotros sois tan buenos que antes preferiría morir que cometer el pecado de dejar morir a otro brahmin. Por favor, no quiero que vuelvas a mencionarlo. Kunti le sonrió y le dijo, te aseguro que mis hijos no son ordinarios mortales, son los favoritos de los dioses. Tengo un hijo muy fuerte que será capaz de matar al malvado Vaca. Por favor, ten fe en mí. Permíteme enviar a uno de mis hijos con la carreta llena de comida. Tan solo te pido una cosa. No quiero que le digas a nadie lo que te he dicho. El brahmin y su esposa no sabían qué añadir después de aquello. Kunti les había hablado con tal seguridad que no pudieron más que aceptar su oferta. Kunti se reunió de nuevo con Bhima y después de contarle todo, le hizo la proposición. Bhima se puso contentísimo. Gritaba, madre, imagínate, una carreta llena de comida. Mataré al Rakshasa, pero asegúrate de que hay suficiente comida y de que sea sabrosa. Kunti se rió y le dijo, la esposa del brahmin es una buena cocinera y además es muy generosa. Vamos a consolarla. Se reunieron con el brahmin y su familia y le aseguraron de que a la mañana siguiente Bhima iría a la montaña con la carreta llena de comida. Al rato llegaron los 4 hermanos después de la recogida de limosnas. Bhima estaba sentado en una esquina y en cuanto Yudhishthira le miró, notó que en su rostro había una expresión de alegría que hacía mucho tiempo que no veía y dirigiéndose a su madre le dijo, madre, ¿qué sucede? Parece como si mi hermano estuviera tramando alguna jugarreta. Kunti le dijo, no está planeando nada. He sido yo quien le he pedido que se ofreciese para hacerle un favor al brahmin que tan amablemente nos ha acogido en su casa, ayudando al mismo tiempo a la gente de esta ciudad. A continuación le contó a Yudhishthira los detalles de lo que había sucedido durante su ausencia. Yudhishthira, después de oír lo que le había contado su madre, por primera vez en su vida se enfadó con ella y con voz fuerte le dijo, madre, ¿por qué lo has hecho? Tú sabes lo que Vigama significa para todos nosotros y el papel vital que ha jugado en nuestra protección física. Y sin embargo ahora se lo ofreces como una víctima a un monstruo detestable. ¿Crees que Bhima ha nacido para morir como una ofrenda a ese Rakshasa llamado Vaca? Creo que en tu gratitud a este brahmin has perdido el sentido de la proporción, pues de otra forma no hubieras actuado de un modo tan impulsivo. Kunti no se inmutó por las palabras de su hijo y en un tono calmo le dijo, no creas que soy tan tonta como para actuar de un modo tan inconsciente. Es solo debido a que conozco la fuerza que tiene Bhima que me he atrevido a sugerirle semejante plan. Ya viste con qué energía anduvo cargando con todos nosotros durante horas y recuerda también cómo mató a Rakshasa y Dimba. Cuando tan solo era un niño y vivíamos en el valle de Satarringa, un día estando yo sentada en el jardín con Bhima en mi regazo, apareció un tigre y al verlo me aterroricé y me levanté para salir corriendo sin reparar, poseída del terror como estaba, en que tenía un niño en mi regazo. Al oír mis gritos, Pandu apareció y con una flecha atravesó el cuerpo del tigre, matándole instantáneamente. En ese momento me di cuenta de que el niño se había caído rodando por la colina hacia abajo. Tu padre y yo corrimos hacia el pie de la colina asustados, pues nos imaginábamos que algo terrible habría sucedido. Pero para nuestro asombro nos encontramos a Bhima durmiendo apaciblemente y la roca que le había detenido en su descenso estaba hecha añicos. Así es la fuerza de Bhima. Estoy segura de que matará a ese malvado Vaca. Para Bhima será una tarea fácil. ¿Acaso no sabes que cuando un kshatriya ayuda a un brahmin, su vida en esta tierra es bendecida por los moradores de los altos cielos? De esta forma agradecemos la amabilidad que nos han mostrado el brahmin y su familia, al tiempo de que beneficiaremos a la gente de esta ciudad que nos han estado proveyendo de alimentos durante todos estos días. Así que no te preocupes más por ello. Yudhishthira se sintió avergonzado por las duras palabras que le había dirigido a su madre. Le pidió perdón y se dirigió luego al brahmin para decirle, mi madre me ha contado la difícil situación en la que te encuentras. Estoy feliz de saber que podemos ayudarte. No te preocupes por mi hermano, es muy fuerte y con toda seguridad aniquilará a ese vil Rakshasa. Al día siguiente, por la mañana temprano, la esposa del brahmin ya había acabado de cocinar todos los alimentos para la ofrenda y llamó a Bhima. La carreta estaba repleta de comida. Bhima se despidió de todos y se fue hacia la cueva de la montaña, tirando él mismo de la carreta. Muy pronto llegó a la cima de la montaña y ya se disponía a llamar a Rakshasa cuando se detuvo y recapacitó así. Un momento. Esta comida se supone que es para Rakshasa, pero si lo voy a matar, ¿de qué le va a servir?
Mejor me la como antes de matarle, porque luego con las manos sucias no podré comérmela, lo cual sería trágico. Así pues, detuvo la carreta debajo de la sombra de un árbol y se dispuso a comer. Estaba saboreando el suculento banquete, convenciéndose de que su madre tenía razón al decirle que la esposa del brahmin era una excelente cocinera. Cuando ya estaba acabando de comer, llamó al Raksasha con un grito. Vaca le oyó y acudió rápidamente al lugar de donde provenía el grito, y para su asombro vio que el joven brahmin se había comido toda la comida que le pertenecía a él. Entonces, acercándose, le dijo: ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a comerte la comida que me pertenece? Bhima le sonreía como si no le hubiera oído y seguía comiendo lo poco que quedaba. Para Vaca esto ya fue demasiado. De un tirón arrancó el tronco de un árbol y se lo arrojó a Bhima. Este ni se inmutó. Con su mano izquierda desvió la trayectoria del tronco, mientras que con la derecha seguía comiendo y limpiándose la boca con el antebrazo. Luego miró a Vaca y le dijo: Has estado viviendo en esta ciudad durante demasiado tiempo. Tu cuerpo ha engordado mucho y creo que ya es tiempo de que abandones este mundo. Te ayudaré a alcanzar la morada de llama. Quiero liberar a esta ciudad de ti y de tu despótica crueldad. Venga, prepárate a luchar conmigo. Y ambos se ensalzaron en una lucha que duró mucho tiempo. Vaca era muy fuerte, pero no lo suficiente para derrotar a Bhima. Finalmente Bhima cogió a Vaca entre sus brazos y apoyándolo en sus rodillas lo rompió en dos como un elefante rompe a una caña de azúcar. Con un terrible grito de dolor, el Raksasha cayó al suelo muerto. Viendo a Vaca muerto, sus aterrados compinches se acercaron a Bhima pidiéndole clemencia. Él les dijo: Si prometéis no molestar más a la gente de la ciudad, os dejaré ir. Si no, sufriréis la misma suerte que vuestro amigo. Aquellos Raksashas se alejaron de la ciudad para no volver jamás. Bhima se llevó el cuerpo de Vaca arrastrándolo por las piernas hasta las puertas de la ciudad, donde lo dejó para que toda la gente supiese que el Raksasha había muerto. Después se dirigió a la casa del brahmin para devolverle la carreta vacía y le pidió que no le contase a nadie quién había sido el que les había liberado de Vaca. Luego se dio un baño y se echó a dormir. Había comido demasiado. Al día siguiente, por la mañana, los habitantes de la ciudad se quedaron sorprendidos al ver el cadáver de Vaca. No se explicaban cómo había sucedido. Y como sabían que aquel día le tocaba el turno al brahmin, se acercaron a su casa y le preguntaron qué había sucedido. El brahmin, respetando lo que Bhima le había pedido, respondió: Un ser celestial, viéndome llorar, se compadeció de mí y me dijo que él llevaría la comida al monstruo y le mataría. Hice lo que me pidió y él se fue. Desde entonces no le he vuelto a ver. Muy bien, pues ahora vamos a ver este nuevo video, este video 38 del 216. Vamos a la parte del análisis del texto. Es donde Bhima libera a Ekachakra del miedo, la opresión y el dolor. Y también llamado en el Mahabharata completo el Vakavada Parva, que significa el capítulo de la muerte de Vaca. Y bueno, aquí en este capítulo lo que vemos es cómo los Pándavas están siendo acogidos, están siendo de alguna o de otra manera recibidos en esta ciudad. Se ve en el capítulo cómo es un brahman el que los está acogiendo en su casa, el que los está recibiendo en su casa. Y bueno, aquí tenemos que hacer una analogía, ¿no? Hay una relación muy directa. Imaginarnos cada uno de nosotros llegar a un lugar nuevo, que no conoces a nadie, no puedes decir quién eres, no puedes mostrar lo que sabes, incluso ellos son nobles, son guerreros, pero tienen que pasar desapercibidos. Es parte de la estrategia que fue tanto Vidura como Vyasa quienes les están de alguna u otra manera marcando el camino por donde deben de ir para que puedan florecer, salir de los problemas en los que están motivos, ¿no? Entonces, imaginémonos, ¿no? Imaginémonos cuál es la situación en la cual nosotros estaríamos si estuviéramos por cualquier motivo en una situación similar. Y bueno, esto nos evoca inmediatamente esta situación de los Pándavas, de tener que llegar ahí a Ekachakra bajo esta situación. Nos evoca de inmediato a los migrantes del mundo, todos los migrantes que hay en el mundo actualmente, ¿no? Tener que salir, a veces contra de su voluntad o de una manera forzada, tener que salir de su territorio e ir a lugares donde no conocen a nadie, donde no pueden de alguna manera mostrar lo que saben por cuestiones de permisos legales, por cuestiones de papeles, por cuestiones de todo este tipo de cosas. Bueno, en esta situación tipo de migrante, de llegar sin nada a un lugar en esa situación, por tener que estar pasando desapercibidos,
y no mostrar que están vivos. Así están teniendo que pasar los Pándavas esta etapa, esta parte de su vida, como unas personas realmente que tienen que depender mucho de otros para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, nos demuestra o nos habla aquí en el capítulo cómo es que los Pándavas se ganaban el alimento mendigando. Y otra vez aquí se evoca al migrante, ¿no? Quien tiene que hacer casi lo que sea para poder comer, para poder salir adelante, como en México muchos de los compatriotas míos han tenido que ir a Estados Unidos de Norteamérica y de alguna manera tomar empleos pues de lo que sea, incluso de lo más básico, para poder tener que sobrevivir y poder sacar adelante a su familia, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, antes de pasar más adelante y seguir describiendo este capítulo, hay algo muy importante que tenemos que estar reflexionando acerca de qué es lo que está ocurriendo en el Mahabharata. Algo que definitivamente es una revelación muy, muy, muy grande cuando lo entendemos, ¿sí? Y aquí, insisto, hago una pausa en el capítulo de lo que estamos describiendo y paso a hablar un poco del Mahabharata en general, ¿no? Entonces, hay una cosa que se puede uno dar cuenta según lee el Mahabharata, ¿no? Y es tener la revelación de lo que está ocurriendo no solo en el relato, sino lo que ocurre fuera del relato, ¿sí? Si analizamos a fondo lo que está ocurriendo, es que se le está haciendo acceder a Janamejaya a todo su registro milenario, a todas sus constelaciones u organizaciones familiares o a toda su herencia ancestral. Es decir, se le está explicando todo su pasado. Todos los que han venido antes de él se le está explicando qué han hecho, por qué han hecho lo que han hecho, cómo lo hicieron, pero desde los ancestros más antiguos hasta donde está él. Se le está ayudando a entender su pasado, para luego, siendo una tabula rasa, o sea, entendiendo que es ajeno, que es del registro milenario de sus ancestros y que es de él, siendo así una tabula rasa, poder comenzar, ahora sí, limpio y con una conciencia clara, y entendiendo cuáles son las influencias del pasado, poder construir su futuro. Entonces, aquí en este sentido hay varias preguntas a ti que estás viendo el video que quisiera yo hacerte, ¿no? Por ejemplo, ¿quién alguna vez se ha sentado a platicarte todo acerca de tu árbol genealógico? Todo esto te influye, todo el árbol genealógico nos influye y no sabemos nada al respecto. Entonces, aquí el Mahabharata, una reflexión que nunca habíamos dicho anteriormente y en este momento la quiero hacer, es como el Mahabharata también, en este caso para Janamejaya, que es quien está escuchando el relato, es decir, la persona que necesita perdonar, recordemos que está en un gran ritual para acabar con todos los nagas, es una referencia velada hacia nosotros que estamos escuchando el Mahabharata, porque hay cosas que a lo mejor necesitamos perdonar, hay cosas que necesitamos superar, hay cosas que necesitamos soltar. Pero para lograr ese propósito se le ayuda mucho por medio de hablarle acerca de su pasado y de todos los errores y cosas que sus familiares han hecho y cómo han incidido en sus vidas, por dónde han ido bien, por dónde han ido mal. De tal manera que se le ayude a él a tomar una decisión de hacia dónde encaminar sus pasos, hacia dónde encaminar sus decisiones y por lo tanto no caer en pecado, es decir, no repetir, no errar el camino, ¿sí? Y no repetir, que es a final de cuentas dos de las descripciones más hermosas que puede haber de pecado, ¿no? Y es muy fácil que nos demos cuenta cómo es que muchos de nosotros a veces no sabemos nada o muy poco acerca de nuestros antepasados. Yo, por ejemplo, a ti que estás escuchando en este momento el video, te pregunto, ¿cuál fue el sueño frustrado de tu padre, por ejemplo? ¿O cuál fue la mayor ilusión de vida de tu padre? ¿O cuál es la mayor ilusión de vida de tu padre? ¿Cuál es el nombre de tu bisabuela materna, por ejemplo? ¿A qué se dedicaba tu abuelo paterno y por qué? Es decir, todas estas preguntas te las hago para que nos demos cuenta cómo a veces sabemos tan poco acerca de nuestro pasado, de nuestra familia y de las cosas que pueden estar incluso ahí grabadas a nivel genético, a nivel transgeneracional y que de una u de otra manera nos impactan o nos influyen y nosotros sin darnos cuenta conscientemente de cada una de estas cosas. Entonces, insisto, el Mahabharata, aquí estamos descubriendo por primera vez esta observación que quiero hacerte a ti que estás viendo el video,
cómo es realmente una manera de ordenar el pasado transgeneracional de una persona. Velo, desde que iniciamos este proyecto de videos, desde los primeros videos, y dijimos y dejamos ver muy en claro cómo es que es un relato que se le contó en primer lugar, por ejemplo, Vyasa a Parikshit precisamente para prepararlo para morir. Y lo mismo, se le habló de todos sus antepasados. Y después al hijo de Parikshit, en este relato se le está contando a Janamejaya para lo mismo, para que pueda perdonar, para que obtenga la capacidad de estar liberado de ese rencor que le tiene a los nagas, y todo a través de hablarle desde todos sus ancestros más lejanos, yéndonos hasta Yayati incluso y más atrás, porque el Mahabharata está lleno de todas las historias de los ancestros de los Kurus, y es muy importante interpretarlo de esa manera. Entonces, bueno, quería hacer yo esa referencia muy importante acerca del Mahabharata, ojalá esté entendida. Y bueno, ahora sí, continuamos un poquito en el capítulo que estamos hablando de los Pándavas, cómo tienen que estar pues mendigando para ganarse la vida, ¿no? Entonces, yo en lo personal he estado en contacto en Estados Unidos, de Norteamérica, México, en Europa, con muchos migrantes. Se palpa, se vive en todos ellos el viaje, a veces realizado, a veces frustrado, el viaje del héroe. Y es así, no todos llegan a su destino final. Por ejemplo, en España, si no tienes el NIE, tu número de identidad, tu permiso laboral, bueno, pues es una gran cantidad de dificultades las que vas a llegar a tener en todo momento, ¿no? Personas que he conocido en Estados Unidos que de repente por algún motivo pierden su pasaporte, lo extravían, su visa, etcétera. O sea, mil cosas se complican. Y bueno, vemos también ahí en Europa, he visto mucho como muchos inmigrantes pues se la pasan muchos años en la oscuridad, escondiéndose, hasta después de una X cantidad de años donde ya pueden estar, digamos, legalmente en el país. Pero hay muchísima discriminación hacia los migrantes, pero también a la vez hay muchísimo abuso por parte del migrante en muchos sentidos. Entonces, todo esto es propio de la era del Kali Yuga, cosas que ya hemos explicado antes, son cosas propias de esta época, que así son, y simple y sencillamente cada uno de nosotros debe de trabajar en su propio dharma, en su propia toma de decisiones en lo que es correcto, y sin separarse del camino del dharma, pues lograr cada uno de los otros purusharthas, ¿no? Artha, Kama, Moksha, lograr lo que es la riqueza, lograr lo que es el placer y lograr la liberación sin salirnos de lo que es el camino del Dharma, ¿no? Entonces, bueno, siguiente punto para analizar en este video es ver cómo Bhima hace un compromiso sin saber. Esto es muy interesante porque aparentemente es la mamá la que le pide que haga eso por el Brahman, que vaya y mate al Rakshasa, pero no es así. Eso se ve aquí en la traducción en español, pero en el original, en el Mahabharata original, la traducción de Shri Mohan Ganguly en inglés, voy a leer yo en este momento literalmente lo que dice. Y dice, le dice Bhima a su madre Kunti, le dice, investiga qué aflige al Brahman y cómo ha ocurrido. Ya que lo sepas, yo lo resolveré, sin importar qué tan difícil esa prueba sea. Estas son las palabras exactas de Bhima. Y bueno, esto están haciendo una referencia, obviamente, hablando el amor, es el amor el que está hablando, el corazón que trata de afrontar cualquier prueba, por difícil que sea, y siempre y cuando sea una cuestión que tenga que ver con ayudar, con quitar injusticias. El amor, el corazón, que es lo que representa Bhima, es capaz de enfrentar esa prueba sin importar qué tan difícil sea, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte del Mahabharata cuando lo traducimos y sacamos este texto original. Entonces en la traducción solo se nos describe la historia del Rakshasa, este comelón, pero se pierde todo el oro, toda la quintesencia, todo el cáliz del Mahabharata que hay en el original. Hay muchas partes aquí en este capítulo que leí que no vienen en la traducción al español, pero sí en el original en inglés, y quiero compartirles un poco de ello porque son perlas de sabiduría. Hay varias partes donde el Brahman, cuando está lamentándose acerca de que alguno de sus hijos, su esposa o él tienen que morir como ofrenda hacia el Rakshasa, hay varias partes de reflexión muy muy interesantes que incluso
Aquí surge un nuevo Gita que podríamos llamarle el Gita del Padre, el Gita del Padre de familia, ¿no? El canto del Padre, así como hemos visto que hay un Bhishma Gita, un Karna Gita, un Bhagavad Gita, así como hemos visto que hay un Kanika Gita, bueno, aquí hay también un Gita del Padre, ¿no? Del Papá. Entonces dice aquí, les voy a leer lo que dice el Brahman en este contexto de que está triste porque alguien tendrá que morir. Dice: la vida es un registro de miseria, el alma es una, pero debe ir a por la virtud, riqueza y el placer, es decir, dharma, artha y kama, y a causa de que éstas son buscadas todas al mismo tiempo, hay un desacuerdo casi siempre, el cual es la fuente de dicha miseria. Esto es muy interesante el que lo podamos reflexionar. ¿Por qué? Porque esto lo dice exactamente el Mahabharata, lo estoy leyendo textualmente. Y continúo leyendo textualmente lo que viene en el Mahabharata. Dice: algunos dicen que la salvación, es decir, moksha, es el más alto objeto de nuestros deseos, pero yo creo que nunca puede ser obtenida. Ojo, porque aquí está hablando el Brahman. Continúa, dice: la adquisición de riquezas es el infierno. El logro de riqueza es atendido o seguido con la miseria. Hay más miseria después de la riqueza o de que la riqueza sea adquirido, ya que uno llega a amar a sus posesiones. Y si algo malo le sucede a las posesiones, el poseedor se queda marcado por la aflicción. Ahí termina la cita textual de lo que le estoy leyendo. Esto es muy interesante analizarlo en el tema de lo que es la ética de las personas, la ética de las posesiones, temas muy tocados en lo que es la filosofía. Pero a nivel pragmático, a nivel práctico, pues es muy interesante cómo vemos en la vida muchas personas que aman a su auto, aman a su casa, aman su ropa, aman sus posesiones, muy por encima de lo que es el amor hacia las personas o hacia los seres vivos, ¿no? Eso es muy, muy de nuestra época, del Kali Yuga, muy de este inicio del siglo XXI, ¿no? Entonces vemos aquí al Brahman advirtiendo acerca de qué pasa con esta interacción. Tenemos aquí muy claro los 4 Purusharthas, muy claros. Están hablando de Dharma, Artha, Kama y por último Moksha. Se los voy a repetir para que vean. Exactamente hablaron aquí de las 4 metas supremas de la vida. El alma es una, pero debe de ir en pos de la virtud, la riqueza y el placer. Y a causa de que estas son buscadas todas al mismo tiempo, hay un desacuerdo casi siempre, el cual es la fuente de dicha miseria. Algunos dicen que la salvación, o sea, moksha, es el punto más alto de todos nuestros deseos, pero yo creo que nunca puede ser obtenida. Y ahí continúa hablando de las riquezas, etc. Entonces nada más les quería repetir esta parte que es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, continúa aquí el relato del Mahabharata y luego muy interesante cómo el Mahabharata también nos dejaron ahí un registro de las ridiculeces de turno de la época, ¿no? Como era muy común hacerle reclamos a la esposa, ¿no? Aquí, por ejemplo, le reclama a su esposa por no haberse querido ir de ahí, por apego. Le dice literalmente en una parte del Mahabharata: yo no soy capaz de abandonar cruelmente a uno de los míos, o sea, a mis hijos o a mi esposa, mientras yo esté vivo. Yo no soy capaz de abandonar cruelmente a uno de los míos, mientras yo esté vivo. Y luego, refiriéndose a la esposa, ya después de que la regañó, ya después de que le dijo de que no es capaz de abandonarlos cruelmente, ¿sí? Porque aquí en la historia hablan acerca de cómo él en el tiempo pasado, en meses, años anteriores, sabiendo que existía esa Raksasha ahí en el pueblo, pues le dijo: vámonos de aquí. Y ella, porque ahí tenía sus familiares, porque ahí tenía, ahí había vivido toda su vida, pues no se quiso ir, ¿no? Entonces le reprocha eso en una parte de la historia. Pero luego le habla de una manera mucho más dulce y vemos también cómo se le daba un lugar muy importante a la esposa a través de la voz del Brahman, lo vemos, ¿no? Le dice literalmente esto: los dioses te han entregado a mí como la verdadera amiga y siempre serás mi primer morada. Esto es muy interesante, esto que acaba de decir el Brahman, y demuestra algo que yo muchas veces he mencionado acerca del Mahabharata. En el Mahabharata confluyen todas las voces de todas las filosofías ortodoxas y heterodoxas y se les deja hablar a todas. Todas las costumbres, tanto de las que pudiéramos hoy en día calificar como mejores, como las que hoy en día podríamos calificar como más peores, a todas se les da voz. ¿Para qué?
para, como hemos dicho varias veces en los videos, el hinduismo no prescribe, no da como una receta de nada, nada más describe. Entonces nos describen todas las costumbres, tanto las aceptables actualmente como las no aceptables, y cada uno de nosotros es el que tiene que tomar sus decisiones de lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es dármico, lo que es adármico, lo que nos va a llevar a moksha o lo que no nos va a llevar a moksha, lo que nos va a ayudar a obtener riqueza o lo que no nos va a llevar a obtener riqueza, artha, lo que nos va a llevar a obtener placer, es decir, kama, o lo que nos va a hacer que suframos y no obtengamos placer. Y así en cada uno de estos puntos. Entonces esto es muy hermoso, la manera como se expresa de ella, lo repito, de la esposa. Dice: los dioses te han entregado a mí como la verdadera amiga y siempre serás mi primer morada. Ahí cabe la posibilidad de que nos preguntamos, los que estamos casados, quiénes realmente de nosotros consideramos a nuestra pareja como una verdadera amiga y quiénes realmente la consideramos como nuestra primer morada, qué tanto realmente se le da ese respeto a este tipo de votos o a este tipo de cosas que muchas ya nuestros antepasados nos habían mostrado con el ejemplo cómo se manejaban y cómo se daban importancia a la esposa en este caso, ¿no? Y así sigue el original, destilando sabiduría. ¿Destilando sabiduría para quién? Para alguien que ya no es humano, para quien va en camino del Deva, para quien va el camino del superhombre, si estuviéramos citando tal vez a Nietzsche o a Zoroastro, ¿no? Para quien va el camino al silencio, si estuviéramos citando al Zen, al budismo Zen, para quien va camino a la naturaleza, para quien va camino a la simplicidad, si estuviéramos hablando en términos búdicos, ¿no? Entonces, luego hay otra frase muy hermosa también aquí, donde se vuelve a referir a su esposa. Le dice: a ti, mi esposa, que has sido tan constante en tus votos, no puedo abandonarte para salvar mi vida. Ahí termina la frase del Mahabharata hermosa, y aquí vale la pena una reflexión. Así como se le da lugar a la esposa, también se hace ver un punto importante. Dice que has sido tan constante en tus votos. Eso aquí es muy interesante, ¿no? Se le da un respeto muy grande a la esposa, pero también se le reconoce su constancia en sus votos. Si vemos como hoy en día en el siglo XXI, pues tanto el hombre como la mujer, los dos miembros del matrimonio, a veces no son nada constantes con sus votos, sino todo lo contrario. Entonces, hay un respeto y hay un amor hacia la pareja, pero hay unos votos de por medio y unas acciones que se realizan para ganar ese aprecio y esa alta estima, ¿no? Es muy, muy, muy incongruente pedir ese resultado o pedir ese respeto o ese amor en una relación de pareja cuando uno de los dos miembros, el que pide sobre todo, no es capaz de ser constante en sus votos, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo son cosas que van de ida, pero también de venida, son cosas recíprocas. Hay en todo momento un intercambio de qué es lo que uno recibe, pero cómo es como uno se comporta también, ¿no? Y es aquí donde descubrimos un nuevo canto, les decía yo, un nuevo Gita, el Gita del Padre, ¿no? Quiero que escuchen esto que viene en el original en inglés. Quiero que escuchen esto expresado por un padre de familia. Lo cito literalmente, viene en este capítulo, en el Bhagavata Parva, ahí en el Mahabharata. Dice, otra vez en voz del Brahman, dice: ¿cómo podría yo ser capaz de sacrificar a mi pequeño hijo que no ha llegado ni a la juventud? ¿Cómo podría yo sacrificar a mi hija que viene de mí mismo, la cual ha sido puesta como una plegaria en mis manos por el Creador mismo, para que a futuro tenga un marido, y a través de la cual espero yo disfrutar, junto con mis ancestros, las regiones obtenibles solo por aquellos que cuentan con hijos de sus hijas? Ahí termina la cita textual, hermosa y muy, muy, muy clara, ¿no? Donde está el padre ahí expresando el amor que tiene por sus hijos, ¿no? Entonces, insisto, es una forma hermosa de expresarse de los hijos, de las hijas en particular y de las mujeres en general. Y esto nos lleva a otra reflexión, ¿no? Mahabharata es una filosofía y un camino de liberación, ¿sí? Lo es. Pero también es expresado no con la frialdad y el ateísmo propios de la filosofía, que ya estamos tan acostumbrados a escuchar como la filosofía, sobre todo la filosofía moderna, se expresa así en todo con una frialdad y un ateísmo tremendo, sino en el Mahabharata estos conceptos filosóficos se expresan con el candor y el aroma del arte a través de la poesía. Mahabharata es, recordémoslo, el poema épico más grande que ha existido, que existe y que existirá.
Entonces, bajo ese lente, bajo esa perspectiva, es bajo un candor de religare, bajo un candor divino, bajo un candor artístico, bajo un candor estético, mediante el cual es expresado todo este tipo de ideas muy alejadas de las filosofías, sobre todo actuales, modernas, las cuales son totalmente frías y con todo el enfoque del ateísmo y del agnosticismo que pudiera llegar a existir. Y bueno, ocurre esto, y también en este mismo capítulo, en el original, Mahabharata original, en el extenso, el completo, también habla la esposa, ¿no? Y da muchas razones la esposa de por qué ella ha de sacrificarse, muchas de ellas que si las vemos a través de nuestros lentes del siglo XXI, se escuchan totalmente fuera de lugar, pues ella misma se desvaloriza de diversas maneras. Entonces vuelvo aquí al punto de lo que mencioné hace rato. Se da voz a todas las costumbres de esa época y se describen de tal manera que uno pueda evolucionar, siempre guiado en el camino del Dharma, y uno pueda desechar todo ese tipo de cosas que no son justas o que no son realmente dármicas, incluyendo malos tratos hacia la mujer. Y luego habló la hija, y la hija habla mucho acerca de rituales y de cómo, y cito aquí una cita textual de lo que dice la hija, dice: el hijo varón es como el mismo padre, la esposa es como la amiga de su esposo, pero la hija, sin embargo, es la fuente de problemas. Sálvate a ti mismo, padre, deshaciéndote de esta fuente de problemas. Ahí termino mi cita textual y insisto, mi labor que he hecho a través de todos estos videos y que continuaré haciendo es poner lo hermoso, lo maravilloso, lo excelso del Mahabharata, pero también los claroscuros y todas estas otras cosas que afortunadamente los sabios que se juntaron a través del nombre de Vyasa o con el pretexto del nombre de Vyasa, todos ellos que se juntaron para irle dando forma a este poema épico llamado Mahabharata, es un reconocimiento hacia ellos, el gran valor que tuvieron de sí aceptar las costumbres de la época, las creencias, y ponerlas ahí, incluso tal vez como una manera no de que las imitáramos o las siguiéramos, como en este caso, de que la hija se etiqueta a sí misma como un problema, sino que las viéramos incluso desde la perspectiva de un cambio de yuga, cambio de era, un cambio de paradigma, y definitivamente viéramos que eso debería de ser cambiado, que esas costumbres deberían de ser rotas y que definitivamente debería de ser un cambio. Todo esto a través del personaje de Krishna, en muchos capítulos, ya lo he dicho, se demuestra cómo él rompía con el viejo Dharma. Recordemos esa parte de su vida donde rompe el arco, y con esto es un simbolismo de romper con el viejo Dharma y romper con este tipo de cosas, todas las que fueran en contra de el Dharma. Krishna rompía con ellas. Muy interesante todo esto, cómo nos conecta hacia lo que fue luego el desarrollo del budismo, todo este choque cultural tan grande que lo podemos estudiar incluso a nivel de historia de las religiones, de cómo los brahmanes en la India fueron perdiendo poder tremendamente por la llegada de esta nueva filosofía, de esta nueva manera de ver la vida que era el budismo, cómo empezaron a perder adeptos y cómo incluso hicieron muchos esfuerzos los brahmanes, sacerdotes brahmanes, por tratar de recuperar toda esta posición perdida, ¿no? Entonces son cuestiones históricas muy largas que no pudiéramos describir aquí porque se nos alargaría muchísimo más el relato de por sí, pero insisto, es muy interesante como aquí mismos escritores del Mahabharata juntos nos han hecho ver cómo todo este tipo de cosas que los brahmanes en su momento aceptaron, cómo eso fue parte de lo que los llevó incluso a su perdición, y cómo hizo que otras propuestas mucho más a lo mejor sanas, sin abusos hacia ninguna persona, mucho más dármicas, pudieran llegar a extender su influencia y minimizar la influencia del brahmanismo y aumentar la influencia del budismo. Todo esto fueron incluso guerras a nivel ideológico, si le podemos llamar guerras, no en un campo de batalla, sino a nivel ideológico, que se libraron durante muchos siglos. Entonces, todo esto es muy interesante y se podría ahondar muchísimo en todo ello, cosa que no vamos a hacer, por supuesto, en este momento. Pero bueno, continúo describiendo lo que viene aquí en el capítulo.
Y le sigo leyendo aquí otra cita textual del original en inglés. Dice, el Brahman, dice aquí Vyasa en el original en inglés, dice, el Brahman y su esposa, al escuchar estas varias lamentaciones de su hija, se pusieron incluso más tristes que antes y los tres comenzaron a llorar juntos. Luego habló el hijo, quien era muy pequeño. Y el hijo, estoy aquí citando textualmente, continuó el Mahabharata. Luego el hijo dijo, el hijo que era muy pequeño, dijo, no llores papá, no llores mamá, no llores hermana. Y tomando una rama de hierba les dijo, juguetón, con esto yo mataré al Rakshasa, a ese comelón de humanos. Y ahí cierra la cita textual. Y bueno, aquí nos demuestra cómo la inocencia del niño, que era un niño muy pequeño, como él sale y se comporta como un niño y está muy en su rol, en su papel, y no está sufriendo, sino simplemente juguetonamente trata de darle una salida al problema que los otros tres están teniendo y los ve tristes y los trata de consolar, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde entra realmente Kunti cuando los escucha a ellos hablar de todo eso y después de que Bhima ya le había dicho que él iba a resolver el asunto. Entra Kunti a la habitación donde está el Brahman con su familia, le platican qué es lo que está ocurriendo y es muy interesante un punto del Brahman, que menciona el Brahman, muy interesante, y esto es directo del Mahabharata y se los leo textualmente. Dice el Brahman, se dice que uno lo primero que debe de asegurar es un buen rey o un buen gobernante, luego una esposa y después riqueza, en ese orden. Es mediante la adquisición de estos tres que uno puede rescatar a sus familiares y a sus hijos. Y esta reflexión, ahí termina la cita textual, y esta reflexión vemos como hoy en día estamos exactamente al revés. Incluso él mismo ahí lo reconoce, que ahí falló. Y vuelvo a citarles lo que viene enseguida. Cita textual, dice el Brahman. Sin embargo, sucede que en el curso de mis acciones lo he hecho al revés. Ahí termina la cita textual. Entonces vean cómo actualmente estamos igual por todo el mundo. España, problemas políticos tremendos. México con este nuevo presidente que tiene, a partir de hace unas cuantas semanas, resurgiendo muy fuerte y aparentemente cambios muy positivos ocurriendo. Pero es precisamente lo que mencionan aquí. Estados Unidos, pues ni lo mencionamos. Estados Unidos de Norteamérica, problemas tremendos con este presidente actual que tienen. Una cosa desastrosa, terrible, en todos los sentidos, ¿no? Pero vemos como aquí las personas actualmente lo que menos piensan en esta era, en el siglo XXI, es en tener un buen rey. Y los sabios del pasado decían que es lo primero que debía uno de asegurar, un buen rey o un buen gobernante. Entonces vemos que es lo que menos aseguramos en esta época de hierro, en este Kali Yuga, en este siglo XXI. Lo que menos nos importa es un buen gobernante, tampoco nos interesa tener una buena esposa o un buen esposo. Ya hoy en día las relaciones todas son light y nadie se quiere casar ni comprometer. Y precisamente lo que van en búsqueda en primer lugar es lo último, que es la riqueza. Hoy en día primero uno asegura la riqueza y pasa a segundo o a último término el tener una buena esposa, un buen esposo o un buen gobernante. Todo eso no tiene importancia y luego por eso tenemos los problemas que tenemos tan grandes a nivel social. Es así de claro y así de simple, desde hace 3000 años nos lo vienen dictando y mostrando los sabios del pasado. Entonces, totalmente aplicable esto que les acabo de decir a los problemas sociales y familiares y económicos que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, vemos aquí cómo Kunti le ofrece que uno de sus hijos de ella vaya en su lugar. El Brahman se niega principalmente porque, recordemos, todos ahí en ese pueblo piensan que los Pándavas son brahmanes, porque así van vestidos, así actúan, piden limosna, etc. Entonces, recordemos que no hay salvación para quien mata a un brahman, ¿sí? Eso está muy, muy extendido en la filosofía hindú. Y luego Kunti dice una monstruosa mentira nuevamente, ¿verdad? Para no variar con su carácter y con sus ganas que tiene de protagonismo. Dice una monstruosa mentira, no por maldad, sino por su incapacidad de ver o de verse y de autocrítica. Dice, y aquí cito textualmente lo que dice el Mahabharata original, para que no piensen que me lo estoy inventando, dice literalmente, para mí, ningún hijo es menos querido que otro, ni aunque tuviera 100 en lugar de los 5 que tengo. Termina ahí la cita textual. Y es brutal y es terrible
ver muchos de los comportamientos de Kunti, que ya los he yo criticado en muchas ocasiones, o los he señalado para que cada uno de ustedes que están viendo el video realmente vean las descripciones y cada uno llegue a sus propias conclusiones. Pero aquí quiero yo nada más recordarte 2 puntos para que tú llegues a tu propia conclusión, a ver si este tipo de comportamiento es correcto. Número 1, tiene olvidado por completo a Karna, bien llamado Radella. Lo tiene totalmente olvidado, ni lo cuenta siquiera, porque diría mis 6 hijos, pero no, dice mis 5 hijos. O sea, ¿qué grado es incongruente? Dice que ningún hijo es menos querido que otro, a la vez que cuenta 5 hijos en lugar de 6. Es terrible, brutal y asqueroso el nivel de mentira al que cae en este momento. Y número 2, siempre tuvo y se menciona varias veces en el Mahabharata predilección tanto por Arjuna como por Sahadeva. Arjuna, que era su hijo menor de ella, y por el hijo menor de Madri. Por ello se menciona en el Mahabharata que siempre tuvo predilección. Entonces, totalmente incongruente. ¿Y esto a dónde nos lleva a esta reflexión? A cómo muchas de las veces nosotros así somos en la vida. Decimos cosas tan incongruentes, tan fuera de lo que realmente somos y hacemos, y somos los últimos en darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nos autocreemos nuestra mentira. Estamos tan convencidos de nuestras mentiras que no las creemos. Entonces es aquí necesario que venga alguien más desde fuera, como yo en este caso, señale estas cosas para hacer ver de repente cómo es que estamos tan lejos entre lo que creemos, lo que decimos y lo que realmente es. Entonces, bueno, luego van el Brahman y Kunti, ellos dos van a por Bhima, van con Bhima y ya le piden, en este caso ahora sí, el Brahman y Kunti a Bhima que realice esta tarea. ¿Y qué es lo que él responde? ¿Qué es lo que él responde? Pues ustedes saben cuál es la respuesta. La saben, ni siquiera la voy a mencionar. Ya lo hemos dicho varias veces a través del Mahabharata. Cuando un sabio, cuando un valiente, cuando un guerrero, cuando alguien simple y sencillamente toma la carta García y la va a ejecutar, ya sabemos qué frase es la que siempre utilizaba. Ya ni siquiera la voy a mencionar. Entonces, bueno, luego, al llegar los otros 4 pándavas, Yudhishthira le pregunta a Kunti si Bhima lo hace por su propio albedrío o por orden de ella. Y Kunti vuelve a mentir nuevamente, entre comillas, inocentemente. Cito textualmente lo que dice en el Mahabharata original. Bhima, por orden mía, hará esta gran hazaña por el bien del Brahman y el de este pueblo. Ahí termina la cita textual. Y ahí es donde Yudhishthira la regaña. Además de que es una tremenda mentira, porque Bhima no lo hizo por orden de ella. Él dijo desde un inicio que si él podía ayudar al Brahman, lo haría con mucho gusto. Entonces, esto es muy interesante analizar cómo todas estas cosas están ocurriendo en este capítulo. Y bueno, después de que los habitantes del pueblo se dan cuenta de que Vaka, el Rakshasa, ha sido muerto, ha sido asesinado, y de la explicación que les da el Brahman, al final el pueblo se cuenta ahí en el Mahabharata cómo es que establecen un festival para alabar a los brahmanes, a causa de lo que hizo Bhima. ¿Por qué? Porque recordemos que consideraban, no sabían que él era un kshatriya, ellos pensaban que él era un brahman. Y así es como termina el Vaka Vada Parva, ¿sale? Inicia, justo aquí, el siguiente video que publiquemos, iniciará el Chaitra Rata Parva, ¿sí? Chaitra Rata es el nombre del jardín de Kubera. Chaitra Rata Parva iniciará, ¿sí? Entonces, recordemos, seguimos dentro de la semilla, es decir, del primer libro, del Adi Parva, el primero de los 18 Mahaparvas o libros del Mahabharata. Seguimos todavía en el primero, en el Adi Parva, pero a nivel de lo que son los Upaparvas o secciones de Mahabharata, estamos a punto de iniciar en este próximo video, en el Chaitra Rata Parva, el siguiente video, el del capítulo del jardín de Kubera. Vamos a punto de iniciar el 11º Upaparva, 11º de los 100 secciones del Mahabharata. Por ahí en otro de los videos ya expliqué claramente cuál es el simbolismo que significan los 100 Upaparvas, que significan cada uno de estos 100 parvas cuando lo hablamos y lo referimos en relación a la rotación de la Tierra, a la respiración y muchas otras cosas. Por ahí hay un video donde lo expliqué muy a profundidad. Estaríamos iniciando, insisto, el 11º de los 100 Upaparvas. El 11º de los 100 Upaparvas es el Chaitra Rata Parva. Y bueno, este 11º Upaparva
consta de 566 locas en 22 capítulos. Y obviamente no podemos terminar este video sin mencionar lo que he mencionado en estos últimos capítulos bastante. Estar leyendo el Mahabharata y comentando lo que está ocurriendo en la historia, pero sin perder de vista todo lo que no se comenta en la historia. O sea, todas estas otras historias paralelas que están ocurriendo, pero que no se mencionan directamente en esta versión o en esta versión de los humanos del Mahabharata, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos muy centrados en lo que está ocurriendo con los Pándavas, pero es muy importante tener esta visión donde podemos ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, al mismo tiempo con Karna, con Duryodhana, en el reino de Anga, donde Karna es rey, por ejemplo, donde está siendo un rey excelente, donde todo el mundo lo respeta, donde está siendo la persona más justa y más capaz de entregarse a otros que existe. Una persona muy observada por Krishna, aparentemente no, pero siempre al pendiente de lo que está haciendo Karna. Bhishma también, en el palacio de los Kurus, Bhishma, junto con Drona, junto con Shakuni, todas estas interacciones que se están dando. El hijo del rey ciego, el hijo de Dhritarashtra, Duryodhana, está siendo un buen rey, está haciendo cosas justas, está haciendo las cosas bien, porque aparentemente los Pándavas están muertos y esto para él le ha quitado todo su miedo que él tenía de ser opacado, de quitarle su lugar que él sentía que le correspondía. Y también su padre, el rey ciego, se siente realizado, ¿no? Y obviamente todo esto nos muestra que ambos están siendo realizados, pero por las circunstancias, por lo externo, por lo que está ocurriendo afuera de sus vidas, no por lo que son, sino por lo que están haciendo o por lo que están teniendo, haciendo y tener. Esta cuestión de ser, hacer y tener que es tan interesante y la hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, también con Vyasa? Es muy interesante porque Vyasa nada más entra y sale de la historia, pero realmente está muy enfocado en realmente estar dentro de su rol de Brahman, haciendo lo que se supone que él debe de estar haciendo, meditando, descubriendo, creciendo como ser espiritualmente, enseñando a otros, etcétera. Pero él está muy metido en su rol, donde muchos otros en la historia vemos que están totalmente fuera de rol, ¿no? Vemos que está ocurriendo ahora actualmente la historia de amor tremenda entre lo que es Karna y su esposa, una historia de amor maravillosa, Karna siendo rey de Anga, siendo el principal o brazo derecho, la persona en la cual puede confiar totalmente Duryodhana, pero teniendo una excelente también relación de pareja con su esposa. ¿Qué está ocurriendo en esta parte de la historia con Krishna? Bueno, Krishna también está muy ocupado haciendo montonales de cosas en Dwaraka. No es un rey, sabemos. Krishna es más bien un creador de reyes y está en todo el tiempo haciendo este tipo de cosas. Está asegurándose de que el hermano del Kunti, que es, por así decirlo, digamos, quien dirige, no precisamente el rey, pero sí quien dirige Dwaraka, sea poderoso, sea respetado y esté el reino a salvo, ¿no? Todas estas cosas que no vienen en el Mahabharata, sino que vienen en otro texto donde se describe toda la vida de Krishna. Ahí se ve claramente cómo Krishna se movió y se quitó de determinados lugares todas las veces que fuera posible, con tal de tener segura a su gente, con tal de quitarlas de las personas opresoras o de los gobiernos opresores o de los enemigos que estaban tratando de dañarlos, ¿no? Cosa muy similar a lo que está ocurriendo en este capítulo con Bhima, precisamente. Porque donde vemos siempre que se requiere la fuerza para acabar con un enemigo, con una dharma, siempre va a ser Bhima el que llega y usa la fuerza. La fuerza, entendámoslo a nivel simbólico, la fuerza del corazón, la fuerza del amor, que es lo que en el fondo, a pesar de todos sus claroscuros, Bhima representa. Y cuando se requiere algo mucho más equilibrado, algo mucho más de estrategia y algo mucho más sutil, siempre es Arjuna, es el que realiza la acción para terminar y acabar con algo más sutil, no tan denso, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas están ocurriendo y es muy interesante, insisto, a la vez que vamos leyendo el Mahabharata, ir dándole lectura, ir teniendo presente, ir teniendo muy claro qué es lo que está ocurriendo en las otras líneas, en todas las otras partes de las historias, para que así cada paso que esté ocurriendo podamos saber exactamente las implicaciones que tiene y que tiene que ver con nosotros esta historia en nuestra vida personal. Entonces, bueno, con eso terminamos el día de hoy y nada, nos vemos el próximo video.